Señores, muy buenas tardes. Continuando con nuestra jornada académica del primer Congreso Internacional, Desafíos del Derecho Penal frente a la Corrupción del siglo XXI, tenemos el honor de contar en esta oportunidad con la doctora Mariana Sager, quien tocará el tema La búsqueda de la verdad en el proceso penal por corrupción a la Casa de la Confesión. Como siempre, antes de iniciar nuestra jornada académica, permítanme extenderles el cordial y atento saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de toda la Junta Directiva. Antes de darle el pase a la doctora Mariana, como siempre les recuerdo la importancia de lograr su registro de asistencia. ¿Cómo se logra este registro? Como les expliqué el día anterior, es un link o un enlace que sale en letras azules. Lo único que tienen que hacer es activar dándole clic. Les va a salir un formulario donde ustedes van a consignar sus nombres, apellidos y número de DNI. Por favor, consignen los datos que les está pidiendo. Si consignan el número de celular, lamentablemente el sistema no reconoce su participación, ¿sí? Entonces voy a dar lectura al currículum de la doctora Mariana. Ella es abogada argentina, abogada por la Universidad de Buenos Aires, dirige el Spanish Text en el estudio Beukelman Müller, perdón, sorry por la mala pronunciación. Beukelman Müller, partner a cargo de los mandatos de habla hispana de la firma. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich y abogada. En consecuencia, con la importancia mundial de la ciencia del derecho penal, se trasladó a Múnich prosiguiendo su carrera científica. Allí trabajó en la cátedra de Derecho Penal con el profesor Dr. Bernd Schusterman durante muchos años e intensificó el intercambio con universidades españolas y latinoamericanas. Durante este tiempo, primero realizó el Magister Studium, luego su tesis doctoral con summa cum laude y finalmente también se habilitó como docente en la Universidad de Múnich. Doctora Mariana, muy buenas tardes y bienvenida en nombre del Colegio de Abogados. La dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias a usted y muchas gracias al Colegio de Abogados de Arequipa, al decano, doctor Alfredo Álvarez Díaz, a mi amigo de muchos años en Múnich, Mario Amoretti, y al doctor Uriel Astete por la invitación al Congreso. Me alegro mucho de haber visto como ponentes a muchos amigos que pasaron por Múnich y que no los veía desde hace mucho tiempo. Tengo que resumir aquí en 30 minutos mi libro alemán de habilitación, pasando desde el proceso inquisitivo hasta la actualidad y desde el proceso penal alemán al de Latinoamérica. Y todo esto para abogados, pero también para estudiantes. El rol esencial de la confesión en el proceso inquisitivo. Si nos preguntamos por el estado actual del derecho procesal penal en Alemania y en Latinoamérica, no podemos dejar de hablar del proceso inquisitivo. ¿Por qué tenemos que empezar desde tan temprano? Porque hay asombrosos paralelos, sobre todo respecto del lugar principal que posee en ambos la confesión del procesado. Pero no nos vamos a adelantar a los resultados. Empecemos con las nuevas tendencias de los historiadores del derecho que siguen a Trussen y dicen que el proceso inquisitivo no era tan malo. Dicen que constituyó un progreso para el derecho procesal penal. ¿Qué progreso ven ellos en el proceso inquisitivo? El progreso de que las pruebas se convirtieron en racionales, en comparación con el antiguo procedimiento acusatorio germánico, en que las pruebas eran basadas en lo mágico e irracional. Un ejemplo de la época anterior al proceso inquisitivo. Si el procesado lograba caminar sobre el fuego, había sido inocente de su hecho. En cambio, el proceso inquisitivo incorporó las pruebas racionales del derecho canónico, un cambio fundamental.
Se trataba de medios empíricamente verificables de un mundo referido a la realidad. Por ejemplo, la prueba de testigos, la confesión. También incorporó dos principios importantes para nuestro análisis. Primero, el fin de la búsqueda de la verdad material en el proceso. Segundo, la oficialidad, es decir, la persecución penal como función estatal y no de particulares. Esta opinión de Trusin y los historiadores actuales sostiene que no hay que identificar el proceso inquisitivo con la persecución de herejes y con la tortura, sobre todo porque la tortura empezó a ser aplicada posteriormente y no tendría que ver con el proceso inquisitivo en sí mismo. Pregunta: ¿se puede limpiar y librar de culpa de esta manera al proceso inquisitivo? En mi opinión, desde la perspectiva procesal penal, no se puede limpiar el proceso de la Inquisición, ignorando completamente la obtención de confesiones y el uso de la tortura para ese fin. En esto hay que disentir con los actuales historiadores del derecho si se parte de una perspectiva procesal penal. En la concepción del proceso de Inquisición existía un error inherente que impedía dirigir el proceso a la verdad material. ¿De qué error estamos hablando? El juez en esa época no era libre para valorar la prueba, sino que existían reglas de prueba legales. Estas reglas exigían para condenar que existiera la prueba de dos testigos fiables o la prueba de confesión. Pero ¿cómo se obtienen dos testigos de un hecho penal? Muy difícil. Por eso, la confesión se convirtió así en esa época en la reina de los medios de prueba, la regina probationum. En el proceso se iba a la casa de la confesión, en alemán, Jagd nach dem Geständnis. Esto lo destaco aquí para hacer después una comparación con el desarrollo global actual del derecho procesal penal. En la Inquisición, la confesión se forzaba mediante tortura, ya que no se podía esperar que el procesado confesara libremente. Por la necesidad de obtener indefectiblemente una confesión, es que la tortura no era un elemento injertado en el proceso inquisitivo, como pretenden los historiadores del derecho actuales, sino un elemento inherente a su base. Y esa confesión forzada no podía tener fuerza probatoria, era inidónea para obtener la verdad material, ya que incluía declaraciones falsas. Damos un salto enorme del proceso inquisitivo al proceso penal liberal en Europa. El cambio más importante en el proceso de la Europa continental fue después de la Revolución Francesa. Se mantuvo del proceso inquisitivo la primera fase de la instrucción, dirigida por la policía y en tiempos atrás por el juez de instrucción, hoy por la fiscalía. Esta fase es solo preparatoria y por eso la defensa tiene aquí menos derechos. A esta primera fase más inquisitiva se agregó después de la Revolución Francesa la segunda fase de juicio oral y público con inmediación, que no existía en el antiguo procedimiento inquisitivo. En el modelo continental europeo es el juez quien investiga de oficio en la etapa de juicio oral. Este es el sistema que existe hoy en Alemania. El fiscal y el defensor participan también del juicio oral, pero no son las partes las que manejan el procedimiento probatorio. El juez dirige la práctica de la prueba. Por ejemplo, él llama a todos los testigos, a todos los peritos, y no solo a los que quieren el fiscal y el defensor. Es un modelo centrado en el juez y no un proceso de partes, o sea, continental europeo y no adversarial. Aquí quiero hacer una aclaración terminológica. En Latinoamérica se habla de que hay que posicionarse en contra del proceso inquisitivo. Entendido como la Inquisición histórica, sí, estamos todos de acuerdo en que hay que dejarlo de lado.
Pero no hay que confundir el sistema inquisitivo histórico con el sistema actual y moderno en el que el juez investiga de oficio, como existe en Alemania. Por eso, no hay solo dos alternativas, o inquisitivo histórico o el sistema acusatorio adversarial. Hay un modelo intermedio, que es el de investigación de oficio por el juez, como en Alemania. La desventaja de este modelo es que el juez del juicio oral conoce el expediente de instrucción. Por tanto, el juez estará fuertemente influenciado por la hipótesis de la acusación al seleccionar los medios de prueba que practicará. Pero esto no tiene que llevar directamente a abolir la investigación de oficio del juez en el juicio oral. Se tendrá que revisar la distribución de los roles en el proceso y reforzar los derechos de la defensa en la instrucción. Problema. En este modelo clásico alemán se incorporaron los acuerdos procesales o negociaciones y se legalizaron en el parágrafo 257c de la Ordenanza Procesal Penal Alemana. Esto es en Alemania problemático, como lo aclararé enseguida en las críticas. Pero dejemos ahora Alemania. Pasemos al proceso inquisitivo en Latinoamérica y al cambio de paradigma. Ustedes conocen cómo reaccionó Latinoamérica frente a estas influencias europeas. Primero tuvieron también un proceso inquisitivo que rigió en Latinoamérica hasta los años 90 del siglo pasado, o sea, hasta hace muy poco tiempo. El primer cambio de paradigma lo denominaré hacia el procedimiento continental europeo. Latinoamérica adoptó primero, cerca de los años 90, un modelo continental europeo, por poco tiempo. El segundo cambio de paradigma es la instalación del proceso acusatorio que ustedes conocen, que aquí lo llamo adversarial. Se instaló a partir de los años 90 en Latinoamérica. Menciono las características del proceso adversarial brevemente para los estudiantes que se encuentran presentes. Primero, las partes, fiscalía y defensa, dirigen la práctica de la prueba y se ocupan de reunirla en el juicio. El juez tiene un rol pasivo. Segundo, se incorporaron los acuerdos procesales, o lo que ustedes en Perú llaman conclusión anticipada. Es decir, una negociación entre la Fiscalía y el imputado basada en el reconocimiento del imputado respecto de los cargos. A partir de aquí voy a denominar esto acuerdos procesales para que el término sea más internacional, aplicable también a Alemania. Se negocia sobre la pena, como en Alemania, o además acerca de los hechos, como en algunos países de Latinoamérica, o se negocia solo sobre los hechos, como en Chile y México. O además de negociar sobre la pena y los hechos, se negocia acerca de la calificación jurídica, como el sistema angloamericano, o España, o Francia. O también se aceptan globalmente los cargos, como es típico del sistema angloamericano. Y como he visto en Perú, en el artículo 372 del Código Procesal Penal, también es así, que se aceptan globalmente los cargos. Ustedes me dirán si esto es correcto. O alguna forma de la conformidad española consiste en una mera adhesión del imputado a las pretensiones punitivas. Estoy mencionando aquí solo ejemplos que desarrollo en mi libro en alemán, titulado El juicio oral como foro de la verdad. Pero ahí se dan solo también ejemplos. Aquí tengo que señalar que el término negociar o justicia negociada que se usa en Latinoamérica quizás no sea el término correcto, ya que los ordenamientos allí hacen referencia más a una admisión o aceptación del inculpado, pero no a un negocio de intercambio. Problema. El proceso con los acuerdos procesales termina sin tener un juicio oral completo. El resultado del proceso se basa en la confesión en Alemania. También se basa el resultado del proceso en las pruebas de la instrucción decididas y practicadas por la policía y fiscalía.
En algunos países latinoamericanos se evita el concepto de confesión para cuando se trata de un acuerdo procesal o conclusión anticipada. Se eligieron conceptos como el de conformidad, aceptación del hecho, reconocimiento o admisión del hecho, admisión de responsabilidad. En Perú he visto que tienen la conformidad en la terminación anticipada y en la conclusión anticipada. Para la confesión sincera, tienen otros requisitos y consecuencias. Críticas al segundo cambio de paradigma. Ahora voy a hacer la crítica a los acuerdos procesales o negociaciones. O sea, para el caso que se haga un acuerdo procesal con conclusión anticipada, es decir, sin juicio oral. Con la inclusión de los acuerdos procesales o negociaciones, en vez de lograrse la modernización pretendida como progreso, se cayó, en mi opinión, en un retroceso en 2 puntos. Primer retroceso. En el proceso se va a la casa de la confesión como reina de los medios de prueba, o se va a la casa de la conformidad. En el inquisitivo se utilizaba la tortura para lograr la confesión, y hoy se utilizan los acuerdos procesales o negociaciones para lograr esa confesión o esa conformidad. Cuando el juez le dice al imputado, le rebajamos la pena en un par de años si usted confiesa el hecho o da su conformidad. El procesado acepta. Entonces, en Alemania, las pruebas se limitan a lo mínimo, la confesión. No se llama a todos los testigos, no se miran todos los documentos. Por lo general se llama a declarar solo al policía que inició el expediente. El problema es que la confesión o la conformidad no son libres, como tampoco lo era en el proceso inquisitivo. El procesado confiesa o da su conformidad en una situación de presión. En los acuerdos procesales se le promete una gran rebaja inadecuada de pena. Por eso, el acusado no acuerda algo voluntariamente y con convicción interna, sino que acepta ciertas condiciones en la situación de presión o posiblemente sin salida para elegir el menor de los 2 males. En consecuencia, esa confesión y la limitación de la prueba o la conformidad son inadecuadas para obtener la verdad material. En Perú parece ser pequeña la rebaja en caso de conformidad, según lo he podido ver, pero aparentemente la rebaja sería mayor si el imputado da su confesión sincera al comenzar el proceso. Pero sobre los detalles en Perú, podrán ustedes darme más informaciones. Pregunta: ¿por qué hay que buscar la verdad material en el proceso? Para responder esta pregunta, no empezamos analizando las teorías filosóficas de la verdad, sino que partimos del derecho penal material. Nos preguntamos por los fundamentos del derecho penal material o sustantivo. Este es la última ratio para la protección del bien jurídico mediante el efecto preventivo general de las normas de comportamiento. Si el inculpado infringe esas normas dictadas para la protección del bien jurídico, entonces esa lesión, o sea, ese hecho típico real y la culpabilidad deben ser comprobados en un proceso penal. El principio constitucional de culpabilidad exige que sea comprobada la comisión del hecho y la culpabilidad del imputado. Si no, no se puede imponer la sanción. El proceso penal debe ser elaborado de forma que sea idóneo para averiguar la verdad material, es decir, debe ocuparse de comprobar el presunto delito. El mero consentir por parte del imputado no puede legitimar. Si nos basamos en estos fundamentos del derecho penal material, entonces el método para hallar la verdad material no puede ser la negociación o la comunicación entre las partes en el proceso. El principio de consenso debe ser rechazado. Para cumplir con los mencionados requisitos del derecho penal sustantivo, la teoría filosófica de la verdad que más se adecua
es la teoría de la correspondencia, en el sentido de la correspondencia entre la representación mental con la realidad. Tenemos el hecho original en la realidad y lo comparamos con la representación mental para ver si se corresponden o no. En el proceso penal, la verdad se refiere a un hecho existente al margen de ese proceso o de esas negociaciones como objeto de conocimiento. La tarea del tribunal es obtener el conocimiento de un hecho, independiente del sujeto que corresponde a la realidad. Pero claro que todo esto respetando los límites empíricos y por supuesto procesales, o sea, normativos. Por eso esta tarea debe cumplirse en favor de la mejor averiguación posible de la verdad. Para concretar la teoría de la correspondencia y adaptarla al procedimiento penal como proceso social, se tiene que recurrir a la representación cotidiana de la verdad. En resumen, el inculpado no puede disponer de la pretensión de verdad. Aquí termino con la referencia a los fundamentos de derecho material para el derecho procesal penal. Por razones de tiempo no puedo extenderme aquí más sobre este subtema. En este primer retroceso de ir a la casa de la confesión, me voy a referir a cómo se compatibilizan los acuerdos procesales con la exigencia de buscar la verdad. El legislador alemán tuvo que optar por un sistema de acuerdos procesales que estén basados en la búsqueda de la verdad material. O sea, que así rechazó el principio de consenso. También otros países latinoamericanos rechazaron de esta manera que los acuerdos se basen solo en el consenso. Pero en Latinoamérica el tema no parece estar cerrado. Por ejemplo, jurisprudencia mexicana resolvió después de dictado el código que se implementó en el 2016 que hay que comprobar la admisión de responsabilidad del imputado cuando hay un acuerdo procesal. Pero luego se modificó esta jurisprudencia y ahora esa admisión del imputado no se debe corroborar por el juez. El legislador peruano también en su artículo 160, apartado 2A del Código Procesal Penal, exige al juez que corrobore con pruebas los dichos de la confesión, si es que esto lo ha encontrado bien desde la distancia. Pero muy diferente es la conformidad peruana en una terminación o en una conclusión anticipada, que parece no basarse en la verdad material, sino en el consenso. Una conformidad así no posee Alemania, ya que rechaza el principio de consenso. Pregunta: ¿cuánta prueba tiene que realizar el juez ante una confesión en un acuerdo procesal? Alemania se rige en esto por el principio de la libre valoración de la prueba, o sea que no hay nada fijo. Pero esto es problemático. El sentido de los acuerdos es reducir el proceso y limitar el material probatorio. Si se hiciera una producción completa de pruebas en el juicio oral para verificar la fiabilidad de la confesión, esto puede provocar la eliminación de los acuerdos procesales porque perderían su propio sentido. Segundo retroceso bajo el modelo adversarial. Con los acuerdos procesales, la instrucción tiene ahora la función decisiva en el proceso y no así el juicio oral. En la mayoría de los casos se decide solo sobre la base de lo investigado por la policía y fiscalía en la primera etapa. Pregunta: ¿cómo está concebida la fase de instrucción en los ordenamientos jurídicos? ¿Tiene el defensor suficientes posibilidades de actuar y derechos para poner de relieve los elementos de descargo? La fase de instrucción no fue concebida para el establecimiento de la verdad, sino solo para recopilar el material procesal. En Alemania, los derechos del defensor son limitados en la etapa de investigación o instrucción. Consecuencia para el juicio oral, se termina proyectando en este las pruebas y la imagen del hecho reunidas por el aparato de persecución en la instrucción que son predominantemente de cargo. Por eso, se deben reforzar los derechos de la defensa en la instrucción.
Hasta aquí respecto de la crítica a los acuerdos procesales. Ahora quiero realizar una breve crítica al sistema adversarial en sí. O sea, para el caso de no hacer un acuerdo procesal con conclusión anticipada, sino para cuando sí se realiza un juicio oral adversarial. Voy a resaltar 5 déficits del modelo adversarial en la búsqueda de la verdad material, que es exigida expresamente en algunos códigos latinoamericanos. Primer déficit en la búsqueda de la verdad, respecto del alcance de la actividad probatoria. En el sistema adversarial no se exige que la prueba sea completa. Las partes pueden acordar excluir ciertas pruebas, como por ejemplo un testigo que no les conviene. También, por razones estratégicas, el fiscal y el defensor pueden no llamar a un testigo o no hacer referencia a la incapacidad del imputado. Así se producen lagunas en la recopilación de la información. Ese es el riesgo del proceso de partes. La sentencia se basa en las versiones del hecho de las partes y en sus pruebas escenificadas. El proceso tendría un carácter de campeonato entre dos partes, que no corresponde a un proceso que no es civil, sino penal. Es preferible que se practique la totalidad de la prueba en el juicio oral. Esto es lo previsto por el modelo continental europeo de investigación de oficio por el juez, caso como en Alemania. Aquí el juez está obligado en el juicio oral a revisar también los hechos que no son discutidos por el acusado. Además, el juez no está obligado por las afirmaciones de hecho volcadas en una confesión, sino que tiene que revisarlas. Si nos guiáramos para definir la verdad por la teoría filosófica de la correspondencia, el método más adecuado sería el esclarecimiento exhaustivo de los hechos por el juez. Claro, esto si no hay un acuerdo procesal o negociación. El juez tendría que utilizar todos los medios admisibles, manteniendo los límites empíricos y normativos. Y por supuesto que la defensa tendría el derecho a solicitar pruebas junto a la actuación del juez de oficio. Dejemos el alcance de la actividad probatoria y sigamos con el segundo déficit en la búsqueda de la verdad. El juez es pasivo. Ustedes podrían decir, el juez tiene la posibilidad en muchos ordenamientos acusatorios de Latinoamérica de completar o corregir la práctica de la prueba y de hacer preguntas en los interrogatorios. Pero, en definitiva, la reconstrucción del hecho está bajo el control de terceros, o sea, de la Fiscalía y de la Defensa. Por eso, si el juez quiere completar o corregir la prueba, necesitaría tener una imagen completa de los verdaderos hechos del caso. Pero en el proceso adversarial no la tiene. La imagen que obtiene del hecho está limitada a las versiones de las partes, de acuerdo a sus propios intereses y a las pruebas de cargo o de descargo que han orquestado. En Latinoamérica existen varias opciones de regulación al respecto. Las divido en 4 modelos, según la bibliografía que he intentado recoger desde donde vivo en Alemania acerca de estos países. Se trata de cuán activo es el juez en el modelo adversarial. El primer modelo de Colombia, Panamá o Bolivia excluye expresamente la prueba de oficio en el juicio oral por completo. En un segundo modelo de Chile, Nicaragua, Ecuador y México, la obtención judicial de pruebas en el juicio oral no está prevista en la ley. El tercer modelo de Perú, artículos 155 y 385, también Venezuela y Honduras, reconocen como una excepción la facultad del Tribunal de Juicio Oral para practicar sus propias pruebas. En un cuarto modelo, ubico al Código Nacional Argentino, tildado de inquisitorial y antiguo. Este modelo incluye la práctica de prueba judicial de oficio junto a las propuestas de prueba realizadas por las partes. El Código brasileño también añadió la facultad judicial y por eso lo coloco en esta cuarta categoría. También la doctrina y la jurisprudencia latinoamericana tienden a ver como un obstáculo
si el juez asumiera un rol activo en la práctica de la prueba en el juicio oral. Sobre todo se hace hincapié en los principios de imparcialidad del juez y se sostiene que él no puede ser mero observador, pero que tampoco puede tener el rol principal. En mi opinión, para hacer un compromiso en el sistema adversarial, el juez debería intervenir al menos cuando las partes han descuidado una prueba o la dejaron de lado intencionalmente. Tercer déficit en la búsqueda de la verdad. Falta la igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa. La igualdad de armas. Una igualdad de la que hace alarde el modelo adversarial. Pero la supuesta igualdad de armas es inalcanzable en la realidad, ya que la Fiscalía y la Policía tienen siempre más posibilidades técnicas y procesales que la defensa. Los recursos técnicos y normativos de la Policía y la Fiscalía hoy en día han sido ampliados, especialmente en Europa y en Estados Unidos. El Estado ha ido reforzando su poder de vigilancia, incluyendo medidas de intervención clandestinas. Esas posibilidades técnicas y normativas se extienden desde la capacidad de persecución e investigación hasta la reunión de pruebas en el juicio. Por eso es que hay un desnivel de poder entre el Estado y los ciudadanos. Existe una clara superioridad de los órganos de persecución penal frente a los escasos recursos de la defensa. En el proceso penal latinoamericano se ha intentado reducir esta desproporción entre las partes, estableciendo el deber de objetividad del fiscal, que es típico del modelo continental europeo y no existe de esta manera en el proceso norteamericano. Pero la objetividad de la Fiscalía es solo teórica, ya que en la práctica su actitud interna como órgano de persecución penal no es compatible con estar obligado a actuar objetivamente. Además de la superioridad mencionada, quiero hacer referencia a la ventaja informativa que tiene la Fiscalía. Aún más, pone en marcha el proceso penal de forma unilateral, sin que el acusado sea informado de esta decisión, del momento y de otras condiciones. Así que intentar armar al imputado en la misma medida que los órganos de persecución penal y lograr una igualdad de derechos no es posible. En el marco de la superioridad mencionada, observemos ahora la posición de la defensa. El sistema adversarial le impone a la defensa que participe activamente, que se ocupe de la producción de la prueba de descargo y que presente la teoría del caso. Por eso la defensa se ve obligada a asumir una mayor responsabilidad. También hay que considerar el supuesto de que el abogado defensor actúe de un modo insuficiente, negligente o defectuoso. Por eso, el necesario equilibrio entre los roles procesales dependerá probablemente de la capacidad financiera del inculpado. Cuarto déficit en la búsqueda de la verdad, y ya estoy terminando. Al supuesto ofendido se le ha dado un rol procesal equiparable al del defensor, a diferencia del proceso norteamericano. Pero si sumamos dos partes acusadoras, el ofendido y la Fiscalía, ello pone en desventaja aún más a la defensa. Por todo eso, en definitiva, el defensor queda cargado con una enorme responsabilidad para restablecer el balance que falta en el proceso. Quinto déficit en la búsqueda de la verdad, teoría del caso. Con la introducción de la teoría del caso, existe una presión para que no solo la acusación, sino también la defensa presenten su versión de los hechos desde un principio, su historia. ¿Qué principio puede quedar aquí vulnerado con la teoría del caso? El derecho a no declarar contra sí mismo y la consiguiente libertad del acusado para declarar, cooperar y, en general, para decidir cómo comportarse procesalmente. Estas libertades pueden perder su significado esencial como manifestación procesal del principio de Estado de Derecho. En realidad, el imputado no tiene que contribuir a su persecución penal.
o a su propia condena mediante un comportamiento activo. No tiene la obligación de apoyar al tribunal en su búsqueda de la verdad. Si las reglas de la teoría del caso y la presentación de la versión de los hechos por parte del acusado terminan colocándose en la primera plana del proceso, se debilita aún más la ya existente posición de inferioridad de la defensa frente a la fiscalía. Al mismo tiempo, este tipo de conducción procesal en Latinoamérica no se lleva a cabo ante un jurado, como en Estados Unidos, sino ante jueces profesionales. Por eso no se entiende el sentido de simplificar la presentación de los hechos a través de las reglas de la teoría del caso. Propuesta, y con esto termino. Considerando todos estos problemas de balance del sistema adversarial, nos queda intentar lograr otra clase de equilibrio de los roles en el proceso. Quiero regresar a la opción del modelo de investigación de oficio por el juez en el juicio oral, pese a los déficits de los que adolece. Me inclino por el modelo en el que el juez dirija la práctica de la prueba en el juicio oral, con la participación de la defensa en la búsqueda de la verdad. Este modelo continental europeo tiene, en mi opinión, el potencial de incluso ofrecer una posición más fuerte para el imputado, pero ello solo sería posible si se hacen algunas modificaciones al modelo actual. Estas modificaciones son ampliar los derechos de la defensa, integrar al imputado en la tarea de esclarecimiento de la verdad y lograr una óptima contradicción. Sobre todo esto en la instrucción. Pero manteniendo la investigación de oficio por el juez. O sea, juez más defensor investigando la verdad. De esta manera se puede intentar contrarrestar mejor el fuerte poder de los órganos de persecución penal. Esta compensación es preferible a instalar un procedimiento adversarial en el que se ha cargado a la defensa con una mayor responsabilidad y no posee una autoridad que neutralice este desequilibrio. Propuesta para los casos que se terminan antes con un acuerdo procesal, o sea, sin juicio oral. Aquí la fase previa de investigación o instrucción se convierte en la más relevante. Por eso hay que reforzar los derechos de la defensa en esta primera fase de instrucción. Ustedes dirán, ¿por qué reforzar los derechos de la defensa cuando existe tanta criminalidad en Latinoamérica? Porque justamente los países desarrollados deben ocuparse de intentar lograr un balance en el proceso y de definir los límites del derecho penal y procesal penal en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por ilustrarnos con este tema tan importante. Muy nutrida su exposición. Agradecemos el compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias. No sé si le podemos robar unos minutos para ver si hay alguna pregunta. ¿Sí? Sí, pueden. Ok, muchas gracias. A ver, el doctor Laboretti levantó la mano. Doctor, adelante, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, primero, Mariana, por contar con tu presencia, con tu participación en este evento el día de hoy, la noche, para nosotros, van a ser ya casi las 10 de la noche en Múnich. Muy ilustradora tu exposición sobre tu trabajo de habilitación tan importante en Alemania. Y yo la pregunta que te quería formular fue un pequeño comentario y pregunta juntas, para no excedernos de la hora, que esto la se ha respetado bastante bien en el Congreso, es la siguiente. Tú sabes que en un pequeño estudio que hizo el profesor Schunemann, en realidad sobre un intento en Alemania de incorporar la responsabilidad penal de la persona jurídica, él se pronuncia sobre el tema del derecho procesal, casi en
lo que sería un obiter dictum, ¿no? Casi como de pasada. Y él compara y él dice, no, el sistema procesal, incluso el sistema de derecho penal en general en Alemania, es como un templo en donde se debe cumplir el imperativo categórico kantiano de la aplicación del derecho penal, que aquella persona que delinque se le debe aplicar la consecuencia jurídico-penal prevista en la ley. Y él lo compara con el sistema norteamericano como o bien un mercado o como un ring de box, ¿no? Y en este caso, este último ejemplo del ring de box es que, donde hago la relación con el tema procesal, es que justamente sobre lo último que tú has tocado en tu exposición, muchos defensores de la teoría del caso sostienen una crítica al concepto de verdad material, incluso a la teoría de la correlación, y sostienen que no, que en realidad es la verdad es una cuestión formal, que no necesariamente tiene una correlación con la realidad, sino lo que dicen cada una de las partes, la acusadora o la parte de la defensa. Y en ese sentido, incluso en los Estados Unidos, como tú conoces muy bien, la parte acusada puede ponerse de acuerdo con la fiscalía a través de un acuerdo y decir, bueno, pues sí, yo he cometido el hecho delictivo, y en fin, ¿no? Y negocian la pena, en fin, ¿no? Es todo negociado. Y eso es lo que yo te quería preguntar, tú que has profundizado en las diversas teorías que existen sobre el concepto de verdad, y las has podido confrontar con las realidades procesales latinoamericanas. ¿Qué opinión te merece el avance de la teoría del caso y cómo quedan las teorías de la verdad a este respecto? Bueno, muchas gracias, Mario, por una pregunta tan interesante y por todos tus comentarios. En realidad, me serviría mucho más que todos ustedes aquí, los que están escuchando, me informaran un poco más de cómo funciona esto en la práctica de los países latinoamericanos, porque uno está sentado en Alemania escribiendo sobre libros, sobre una bibliografía que encontró, pero en definitiva me gustaría conversar mucho más con los abogados, con los que realmente trabajan en esto. Tu pregunta es un poco, por eso, más teórica, y esa la puedo quizás responder mejor que todas esas otras inquietudes que yo misma tengo. Tenemos en las teorías filosóficas de la verdad la teoría de la correspondencia, que yo la expliqué, que es que tiene que haber una realidad objetiva que se debe comprobar, ¿no? O sea, que hay una realidad objetiva que se debe comprobar. Y eso es, digamos, lo que seguimos todos los que decimos que hay que averiguar la verdad material. También Schünemann sigue esta teoría. Que bueno, tiene ciertas restricciones que ya las expliqué. Después tenemos la teoría dentro de la teoría de la correspondencia, la de Tarski, que también la siguió Ferraioli y un argentino, Guzmán, que escribió un libro sobre la verdad. Y después tenemos la teoría de la coherencia, que no es tan interesante, pero bastante más interesante es la teoría del discurso de Habermas, se llama con H, ¿no? Habermas. Y la hizo juntamente, digamos que Alexi se unió un poco a esta teoría de Habermas. A ver cómo se las puedo explicar para, digamos, para estudiantes. Decimos aquí que este congreso es un congreso en el que hablamos en idioma italiano. Y hoy es un congreso en italiano. Y esto lo decidimos todos, los 70 personas que están sentadas aquí. Decimos todos, sí, hablamos en italiano. Entonces esa es la verdad. La verdad es la que se logró en un grupo de personas y todos dicen, esta es la verdad que queremos. Y esto quieren aplicarlo a las negociaciones que hacen el fiscal y el imputado. Si ellos dos dijeron, el señor A mató a B,
Entonces, y lo acuerdan así. Entonces, A mató a B, esa es la verdad. Ellos lo arreglaron. Da igual que esto en la realidad haya ocurrido o no. Esta es la teoría del discurso. Un profesor que se llama Matthias Jahn en Alemania dijo que se podía interpretar el Código Procesal Penal alemán de acuerdo a la teoría de Habermas. El problema es que también Habermas después rectificó su teoría y dijo que esto no se aplica a los juicios procesales, a las cuestiones normativas no se puede aplicar su teoría, solo se puede aplicar a cuestiones descriptivas. Son temas muy complicados, pero muy interesantes, y sería bueno que ustedes en Latinoamérica escribieran también sobre estos temas, pero creo que vale quizás más la pena que resuelvan los problemas bien específicos, como la teoría del caso, y expliquen cuáles son los problemas realmente prácticos de todo esto, y los problemas prácticos de que tengan una conformidad y a la vez una confesión, y cómo funciona todo esto. Reunir casos, bueno, no sé, no voy a dar consejos aquí, pero esto es respecto de la verdad. Gracias, Mario. Gracias, doctora Mariana. Agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento por compartir el día de hoy sus conocimientos y experiencias. En nombre del Colegio de Abogados le damos las gracias infinitas y Hay una hacemos mano arriba, votos disculpe, doctora Erika, quería solamente hacer esa a referencia. No el sé si doctor, habrá tiempo, pero porque ya estamos con el otro ponente también, pero de repente muy cortito. sí. A ver, el doctor Gilmar Andía creo que tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. En verdad voy a ser bien breve. Primero, agradecer a la doctora Mariana Sacher por tan brillante exposición y por su tiempo, a pesar de que allá ya es tan tarde en Alemania. Doctora, quería aquí mencionarle, en realidad en Perú, el acuerdo de terminación anticipada sí tiene una posibilidad de control judicial, solo que es tan laxa la normativa que dice, ¿no? O sea, el juez verificará, dice, la calificación jurídica, la pena, si está de acuerdo y si tiene elementos de convicción suficientes para sustentarlo. Es decir, si hay una especie de control. Claro que en la realidad y en la práctica nunca se hace. Y termina siendo el acuerdo fiscal imputado el que termina siendo la, la, la que define totalmente. Pero, y esto era un poco para, hacia su pregunta de cómo estamos aquí, pero mi pregunta va más dirigida hacia la colaboración eficaz. La legislación peruana lo que ha hecho es básicamente quitar cualquier tipo de intervención dentro del proceso de colaboración eficaz de cualquier parte, salvo fiscalía, colaborador. Y esto durante la etapa de corroboración de los hechos del colaborador eficaz. ¿Cree usted que esto, y esto en la línea un poco de lo que usted señalaba del reforzamiento de la intervención de las partes para que puedan tener igualdad de armas, ¿cree usted que esto va en contra de estos principios o por el contrario, permite a la fase, en esta fase de corroboración a la fiscalía poder solo trabajando, digamos, colaborador, fiscalía, con todos los medios probatorios que pueda obtener, y luego de eso, que ya corroboró, recién presentarlo como un colaborador eficaz, al contrario, digamos, el excluir a las partes que podrían a través de recursos, tutelas de derechos, etcétera, entorpecer un poco esta fase de corroboración, está justificado, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Está justificado o cree que por el contrario debería intervenir también la defensa de alguno de los sujetos durante esta fase de corroboración con un colaborador eficaz? Sí, muchas gracias, señor Andía, sobre todo por su relato sobre cómo esto en la práctica y esto de que el juez pueda corroborar lo de la conclusión anticipada del proceso o terminación anticipada. Esto es muy interesante. Lo de colaborador eficaz, me imagino que usted dirá que es, bueno, que se refiere al imputado.
bueno, no me parece que corresponda mucho con todas, digamos, los principios que a mí me interesan. Más bien, digamos que no tengo una posición negativa en este sentido, porque la búsqueda de la verdad, digamos, que se haya un poco lesionada a través de todos estos manejos, ¿no? Como el colaborador eficaz. Pero claro, todo depende de cómo se realice. Bueno, creo que el tiempo se me ha terminado. Muchas gracias, doctora Mariana. En nombre del colegio, como le indiqué, agradecemos su participación el día de hoy y haremos votos para tenerla próximamente en un próximo evento. Muchísimas gracias, doctora. Con gusto, hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctorita. Bien,